CNN Radio. En Rosario, 89.5. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Bueno, seguimos en CNN Radio Rosario, esto es con sentido común. Recién hablábamos de que ya están todas las caritas, los nombres de los que van a competir para la presidencia de la Nación, primero en las PASO, después en la general, y que ninguno generaba gran entusiasmo, como alguna vez antes han generado las elecciones, o por el carisma, o por las expectativas de una mejora, o por lo que sea. Estas elecciones vienen distintas, vienen más golpeadas. La sociedad está totalmente divorciada de la política, y la política no está ofreciendo ninguna ilusión. Ya la gente sabe que muchas veces se dicen cosas que después no se concretan. Un poco todo el estado de ánimo de la gente lo refleja muy bien desde hace muchísimo tiempo, pero en los últimos artículos más específicamente Guillermo Oliveto, que es especialista en consumo, sociedad y estrategias de marcas y comunicación, y que ha hablado con nosotros muchas veces. Así que vamos a hablar con él ahora, para que nos cuente un poco cómo está viendo a la sociedad. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Marcelo Fernández, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, vos venís teniendo artículos muy contundentes, muy concretos, muy nítidos de cómo está la sociedad, pero me gustaría que charlemos un poquito sobre eso. No levanta las expectativas de la gente con relación a la política de que esto pueda cambiar, ¿no es cierto? No, hoy lo que tenés es una sociedad como una especie de letanía, ¿no? Muy apática, diría la apatía como una manera de defenderse de un contexto muy opresivo, y donde todo el tiempo la pregunta ya no es por qué, sino para qué. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué me levanto a la mañana? ¿Para qué mando a los chicos a la escuela? No porque la inflación es 7 u 8% mensual o 130% anual, ¿no? Entonces, hay como una huida. Yo creo que la sociedad está como en una especie de... Se creó un propio metaverso, ¿no? Se fue de la realidad. Por eso decía que los argentinos hoy son como extranjeros en su propia tierra. Se corrieron y se refugian diría, en el cortísimo plazo, y tratando de construir burbujas de bienestar, tratando de construir espacios donde poder olvidarse un poco del entorno y pasarla bien, aunque sea un rato, sabiendo que después tienen que volver a una realidad muy complicada, sobre todo en esta sociedad dual que tenemos, mucho más compleja en la base de la pirámide, de la clase media para abajo. Después la clase media tiene sus propios problemas, pero cuando uno mira cómo está la Argentina hoy, claramente tenés antagonías muy profundas entre dos grandes mundos, ¿no? El mundo del que vive de un salario formal, que más o menos le puede ir siguiendo la pelea de la inflación, y el mundo que vive de un salario informal, donde ahí tenés una caída de poder adquisitivo solo en el último año de 10%. Entonces, la situación de pelea a la inflación ahí es muchísimo más compleja. Uh-huh. Por supuesto, y ni hablar de la base de la pirámide, como vos llamás, pero las clases medias han abandonado los proyectos de mediano y largo plazo, Guillermo. Sí, la clase media hoy se está comiendo el stock, digamos, está operando con lo que tiene, ¿no? No se venden se venden muy pocos autos, porque están carísimos, porque tienen muchos impuestos, porque no hay. Pensá que la Argentina llegó a vender 955.000 autos 0 kilómetros en el 2013, 900.000 en el 2017, y este año, si todo sale muy bien, vendería 420.000, 430.000. Ya van 2 años que se venden más motos que autos, lo cual habla del deterioro en el poder de compra de la población. Por otro lado, se está vendiendo a la mitad las viviendas que se vendían en el 2017, y finalmente está viajando al exterior más o menos la mitad de la población que viajaba en el 2017. En ese momento viajaron 4 millones de personas, y el año pasado viajaron 2.100.000. ¿Qué quiero decir? Que todas esas cosas que te invitan a ahorrar, que te estimulan para tener un imaginario de largo plazo, que decís, bueno, no gasto ahora esto porque mañana o dentro de 6 meses o dentro de un año quiero hacer tal cosa, hoy están corridas de las posibilidades de la clase media. Entonces,
la gente lo que está haciendo es, en ese sentido, viviendo con un horizonte muy cortito, muy cercano, y si vamos a comer en un restaurante, vamos a ver un recital, vamos a la cancha, vamos, no puedo hacer ninguna otra cosa. Entonces, por eso yo digo que el consumo de hoy que hay, digamos, todo el consumo de bienestar y entretenimiento sigue estando muy fuerte, es algo que reflejaba esta nota que publicó hace muy poquito el New York Times, de los restaurantes llenos en un país de 120% de inflación. Sí, sí. Pero ese consumo es el consumo de un payaso triste. Digamos, le corres el maquillaje de abajo y lágrimas, ¿no? Es el consumo de, bueno, es la última que me queda, digamos, si ya no puedo ir ni a comer una hamburguesa, ¿qué queda, no? Ujú. ¿Y qué cosas podrían cambiar esto? Digo, el ánimo de la gente, la expectativa. No se ve que de los candidatos no hay ninguno que entusiasme. No sé si vos viste que en general los candidatos tratan de venderte algo bueno a futuro. Yo no estoy viendo que ninguno venda esa ilusión, ninguno venda expectativa, ninguno venda esperanza. La gente antes se agarraba, yo diría en muchos casos casi de cualquier cosa para creer. Pero claro, fue tanto creer o reventar y reventar que ya no quiere creer más, me parece. Bueno, es un buen punto. Lo que hoy tenés es una especie de decepción crónica, ¿no? Y decepciones que fueron cada vez más cortas. Entonces, eso lo que hace es que no haya expectativa, digamos, no hay hoy expectativa con el proceso electoral. Veremos cuando arranquen las campañas qué es lo que sucede. Las campañas siempre en algún punto, de alguna manera, te meten en agenda, pero de todos modos, yo ahí contrafácticamente tiendo a pensar que eso en algún punto, si bien luce malo, y también tiene algo de malo, podría llegar a ser hipotéticamente bueno. ¿En qué sentido? Que quien gane, si cambia 3, 4 cosas, podés recuperar las expectativas bastante rápido por el simple hecho de que hoy es tan baja la vara, Claro. Como la gente casi no está esperando nada, digamos, con que hagas 3, 4, o está esperando peor, o está esperando que todo salga muy mal, con 3, 4 cosas que luzcan distintas inicialmente, creo que se puede recuperar un poco esa, de alguna manera, esperanza perdida, ¿no? Como alguna vez detectamos en nuestros estudios que decían, tengo ganas de tener esperanza. Claro, claro. No es que tengo esperanza, tengo ganas de tener esperanza, porque vivir sin creer es muy difícil, ¿no? Ya lo ha explicado la filosofía históricamente. Sí, sí. Guillermo, ¿esto es parecido en algún otro lugar de América Latina o está muy exacerbado en Argentina por cómo están yendo las cosas? Yo creo que Argentina tiene hoy su propia dinámica, ¿no? Y tiene pensar esto muy simple, digamos, Argentina tiene hoy casi 12 años sin crecer. O sea, es una economía que hace 12 años no te da esperanza, no te da proyecto. Tiene una caída de la economía per cápita, digamos, el ingreso del país dividido la cantidad de personas, de alrededor del 15% en estos últimos 12 años. Si vas al mercado de consumo, el mercado del tamaño del mercado de consumo de alimentos hoy es 10% más bajo que lo que era en el 2011, y eso per cápita te da casi 23% más bajo. Entonces, digo, son números, más allá de la pobreza y demás, que son todos conocidos, ¿no? Pero son números que en definitiva te marcan lo que la sociedad lee como una especie de espiral descendente. Cuando uno mira Latinoamérica, hoy algunos países están más complicados de lo que estaban, pero tuvieron 20 años de empujar para arriba. Claro. Argentina viene emparejando para abajo. Entonces, creo que desde ese lugar es mucho más difícil reconstruir un entusiasmo si no hay un giro en la situación. Lo que la gente tiene claro, diría, probablemente lo poco que tiene claro es así no va más. Lo que nadie tiene todavía demasiado definido es cómo va. Uh-huh. Pero que así no va más, te diría que hasta te dicen lo que cobran un plan social, digamos, porque no le cierran ni el plan. Vos ves, tu especialidad es el consumo, no el análisis político, pero vos ves que la gente no hace foco en culpar a tal o a cual, sino que le tira a todos por igual en materia política, ¿no? Yo creo que hoy viste que cuando algo decís, hay más desinterés que enojo, digamos, ¿no? Hay enojo, por supuesto, pero hay como, no te quiero ni escuchar.
digamos. Y creo que eso es complejo, ¿no? Porque la indiferencia, en definitiva, habla de un enorme grado de desinterés, en el verdadero sentido del término, digamos. Con lo cual, yo creo que la primera tarea es, en esta sociedad, recuperar el entusiasmo, ¿no? La estrategia te dice que no hay ninguna estrategia que se pueda llevar a cabo si no se la apropian los que la tienen que concretar, ¿no? Por eso Drucker decía, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Bueno, traducido al humor social y a la política, digamos, es imposible recuperar el país y la gente no vuelve a creer que eso es viable. Entonces, hay como una necesidad de recrear el entusiasmo y recrear un imaginario de futuro que hoy no existe. Yo creo que esa es la primera tarea por delante. Hay que ver si sucede en la campaña, si sucede cuando haya un nuevo presidente, si sucede cuando asuman, hay que ver cuándo es, pero ojalá ocurra, porque así como estamos, es como, bueno, una especie de limbo. Todo sigue, pero nada cambia, en el sentido de nada te permite volver a pensar en el futuro. Este es un país que hoy no tiene, ha borrado el futuro de su registro, Ujú. y creo que eso es muy lamentable, porque el ejemplo más claro es muchos jóvenes que